Bueno, mi nombre es Marta Goñi, soy técnica en el departamento de I+D de Intia. A ver si creo que tengo el mismo problema con… No, aquí. Sí, de Intia. Y os voy a explicar a qué nos dedicamos y cuáles son nuestras principales líneas de actividad. Bueno, Intia es el Instituto Navarro de Tecnologías e Infraestructuras Agroalimentarias. Es una sociedad pública adscrita al Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra y formamos parte de la Corporación Pública Empresarial, de la CEPEN. Bueno, en Intia, la verdad que estamos presentes en toda la cadena de labor, desde la producción en el sector primario hasta la industria agroalimentaria. Y precisamente apostamos, y es lo que hemos remarcado en la primera diapositiva, Intia apuesta por el asesoramiento imparcial, tanto en agricultura como en ganadería, la experimentación, muy importante para nuestra empresa, y la transferencia de conocimiento a todos los actores de la cadena de valor agroalimentaria. Y aquí sí que quería comentar que en Intia somos grandes generadores de datos y de conocimiento. De hecho, nuestros asesores captan una necesidad en el sector gracias a nuestra experimentación y tras varios años de campañas de ensayos, lo que hacemos es buscar soluciones a esa necesidad y luego, una vez que ya la hemos contrastado, la transferimos de nuevo al sector. Y estas soluciones deben cumplir siempre un doble objetivo. Tienen que ser viables y sostenibles. Entonces, un poco siguiendo con la dinámica de lo que nos comentaban antes los anteriores ponentes, en Intia sí teníamos identificado, a la hora del laboratorio de datos, nuestra necesidad. Era una necesidad del sector, relacionado, como comentaba David, con el cultivo de la alcachofa. En el cultivo de la alcachofa, bueno, se da una plaga, que es el taladro de la alcachofa, que está produciendo grandes mermas económicas a este cultivo hasta el punto de que la viabilidad del cultivo se está viendo, está puesto en entredicho. Entonces, ¿cuál era el problema de esta plaga? Es una plaga muy atípica, muy complicado predecir su comportamiento. Y de ahí es que teníamos esa necesidad y de ahí es que recurrimos al valor de los datos. ¿Por qué? Bueno, os voy a explicar básicamente cómo funciona para que podáis entender, y porque yo creo que también es curioso entender el comportamiento de esta plaga. En otoño se produce el vuelo de las mariposas y deposita los huevos en los tallos de las alcachofas. Entonces, dependiendo de X variables, no sabíamos muy bien, teníamos esas sensaciones que comentaba David, se produce la eclosión de esos huevos a finales de invierno, principios de primavera, y en esa fase, en la fase de larva, es una fase muy peligrosa en la que hay que aplicar fitosanitarios en un momento determinado, puesto que son unas larvas muy voraces que lo que hacen es alimentarse de la planta, incluso pudiendo llegar a la muerte de la planta y la merma de producción. Por lo tanto, teníamos muy identificada la necesidad. El momento óptimo de aportación de esos fitosanitarios era primordial porque nosotros queremos, como hemos comentado antes, ser más sostenibles. Por lo tanto, con esas premisas nos fuimos al laboratorio de datos y lo que queríamos era disponer de un modelo predictivo que anticipara el momento de inicio de eclosión del taladro de la alcachofa. ¿Para qué? Pues para poder asegurar la continuidad de este cultivo que tanto queremos en Navarra. Una vez que teníamos identificada la necesidad y teníamos identificado el modelo, la pregunta que íbamos a hacer al modelo, eso es muy importante, teníamos en los datos. Nosotros disponíamos de, he dicho antes, somos grandes generadores de datos. Nuestros técnicos ya hace 20 años tuvieron esa visión de futuro de ir tomando observaciones semanales del comportamiento de la plaga. Pero claro, tampoco sabíamos qué hacer con esos datos. Entonces, tras el paso por el laboratorio de datos, lo que hicimos fue unir esas observaciones, esos históricos durante 20 años, con los datos recogidos de una estación agroclimática que está gestionada por el Gobierno de Navarra Intia y teníamos históricos desde el año 97, con las principales variables climatológicas. Lo que hicimos fue unir todo esto e irnos directamente al laboratorio de datos. Con la empresa TIC, ad hoc, y lo que hicimos fue pues, tener una oportunidad para extraer valor de los datos. Vale. Y en esta diapositiva, un poco lo que quiero remarcar es los 6 puntos en los que se basó el trabajo. En primer lugar, la variable dependiente, la teníamos clara. ¿Cuál es el porcentaje de eclosión para la próxima semana, para poder anticiparnos? Como variables independientes, a priori, teníamos las variables, los históricos, tanto climatológicos como de observaciones, que creíamos que podían influir en nuestro modelo.
Por otra parte, probamos distintas técnicas de aprendizaje supervisado. En esto, bueno, pues la empresa TIC, la verdad que hubo muy buena coordinación y íbamos continuamente pues, teniendo contacto, y entonces se probaron pues, técnicas de regresión lineal, polinomial y árbol de decisión. Hubo una división del conjunto de datos, un 70% para entrenamiento de nuestro modelo y un 30% para el testaje de modelo, para ver si esas observaciones que teníamos se ajustaban bien al modelo. Y así fuimos viendo, con esas distintas pruebas, el peso que tenían las distintas variables en ese modelo. Se fueron, como comentaba David, pues sacando unas variables, introduciendo otras, y al final se evaluó el modelo. Ahora mismo estamos en la fase 6, que sería validación del modelo. Como hemos comentado anteriormente, nosotros, a la hora de hacer una transferencia de conocimiento, necesitamos probar que esto funciona durante 3 campañas por lo menos, y estamos en la campaña 2022. Los resultados y el resumen. Bueno, después de todo lo explicado, lo que sí que tenemos claro es que ha sido muy positivo el paso de INTIA por el laboratorio de datos, y podemos afirmar que las observaciones, los datos de los que disponíamos, se ajustaban muy bien al modelo predictivo con el que trabajamos con la empresa TIC, hasta el punto que teníamos coeficientes de determinación bueno, pues, mayores del 0,95 más o menos. Para INTIA, ¿qué ha supuesto esto? En primer lugar, hemos podido predecir el momento óptimo de aplicación de fitosanitarios, con lo cual vamos a proteger el medio ambiente y hacer un uso más sostenible. Estamos reduciendo lo que es la aplicación de estos productos, y además estamos creando un entorno mucho más saludable para los profesionales de la agricultura, para los agricultores. Y no solo eso, también estamos creando productos con una seguridad sanitaria, alimentos de mayor calidad y mayor producción. Y también para INTIA nos ha supuesto estar con este tipo de iniciativas tecnológicas a la vanguardia, utilizando tecnología de ciencia de datos, nos ha permitido estar alineados con las estrategias europeas y abordar la I+D+I a nivel de cadena de valor agroalimentaria. Y me vais a permitir que termine un poco la exposición con una frase que he comenzado en un principio. Y es que nosotros, nuestro objetivo principal era la viabilidad y la sostenibilidad. Yo diría que tras el paso por el laboratorio de datos, lo que hemos conseguido es tomar decisiones más inteligentes, hemos aportado inteligencia a nuestro modelo, y además de eso, pues también con el objetivo siempre de ser más sostenibles y de proteger el medio ambiente, pues vamos a ser también más verdes. Entonces, bueno, pues eso es todo. Muchas gracias y eskerrik asko. Muchísimas gracias, Marta. Entonces, objetivo conseguido, además sí, doble, incluso con alguno extra. Exacto, que no esperabais en el camino. Eso es. ¿Pensáis replicar? Porque si ha funcionado con la alcachofa, esto podría servir con otros productos. Sí, mira, de hecho, acabamos de elaborar la Agenda Estratégica de Innovación en INTIA, y realmente, tras el paso por el laboratorio de datos, esto es un tema que se ha incluido en lo que es esta agenda, y sí que lo tenemos como una de las líneas, porque sí que creemos que este tipo de tecnología nos abre muchas posibilidades. Como he comentado antes, tenemos más datos, tenemos más observaciones, ya no solo de protección de cultivos, de predicción de cosechas, tenemos muchos datos que siempre, de todas formas, yo aquí sí que me gustaría puntualizar. La tecnología nos va a ayudar muchísimo, pero recalcar también lo que se han dicho en las otras ponencias, la formación, el acompañamiento, el asesoramiento. Una tecnología por sí sola no va a bastar, tiene que estar acompañada, y, por supuesto, del asesoramiento también de nuestros técnicos y del asesoramiento de las empresas TIC. Y todo ello muy bien acompasado con lo que esté por venir y con esos desafíos del sector de la industria agroalimentaria. Exacto. ¿Cuáles van a ser? Sí, bueno, ahora mismo los desafíos a los que nos enfrentamos en el sector agroalimentario nos vienen marcados realmente por las tendencias normativas europeas. Pues antes lo hablaba Izaskun también, pues la estrategia, el Pacto Verde, el Green Deal, crear esas sociedades climáticamente neutras con las estrategias del Pacto Verde. Entonces, lo que tenemos que intentar entre todos es aplicar esas tecnologías, adaptarlas a las necesidades, para intentar ser más sostenibles, más eficientes y por supuesto, pues tomar decisiones más inteligentes. ¿Cómo valoras el paso entonces de INTIA por el programa de laboratorio? Bueno, pues la verdad que lo valoramos de manera muy positiva, porque para nosotros, pues al final, una empresa que teníamos muchos datos, que no sabíamos muy bien cómo utilizarlos, vemos que se nos abren grandes posibilidades. Hemos dado respuesta
a una de las necesidades que habíamos detectado, que era este tipo de taladro, ¿no? de plaga. Y realmente yo creo que también como empresa también se ha puesto en valor la I+D+I, ¿no? la inversión en I+D+I, al final como motor que nos va a llevar hacia una agricultura más sostenible y como eje transversal, yo creo, en todas las actividades que hacemos en la empresa, pero siempre recalcando, siempre con ese asesoramiento, con esa experiencia, la experimentación. Yo creo que todo unido nos va a hacer, claro. bueno. Porque quizá no nos hagamos idea de lo importante que es lo que habéis conseguido, que es saber en qué momento echar el producto adecuado a la alcachofa para que sobreviva y la plantación no se vaya al traste. Exacto, sí, porque además, en ese sentido... ¿Se le oye? ¿No? ¿No se te oye? ¿Vale? Sí, ahora mismo no se le oye. Manuel, por favor, mientras sigue, sí que se intenta hablar. ¿No? ¿No? A ver, para ver si ahora lo solucionamos y seguimos escuchándole. A ver. Yo mientras soluciona el problema, luego le preguntaré a Marta, pero mi abuelo era agricultor, no sé si también tenéis familia de agricultores, yo pienso, si levantara la cabeza en este momento, ¿qué pensarían los agricultores de antes con todo lo que hay? Porque antes los datos los tenían ellos en la cabeza y sabían, el año de sequía no salen bien las alcachofas, no sé si es eso, no sé si es eso, perdón, pero tenían todos sus datos y la experiencia en la cabeza de generaciones que se iba heredando. En este caso, los agricultores de hoy en día lo tienen, pero además son profesionales muy tecnificados, muchos de ellos, y con un gran conocimiento, y que todo esto además les va a ayudar, les va a sumar en esa línea. Sí, yo creo que, ya se me oye yo, creo que además has dado en el clavo. Yo creo que esto es una ayuda tremenda para los agricultores, pero también yo creo que tenemos que ser conscientes que la visita a la parcela, la visita a nuestra explotación ganadera, esa tenemos que seguir haciéndola. Lo que pasa es que nos va a ayudar a ir de una manera más dirigida, a ser más eficientes y, en concreto, en el caso que nos ocupa, en este caso de estudio, vamos a conseguir una reducción en el uso de plaguicidas, de pesticidas, porque, claro, ya no es voy a echar por si acaso, no. O sea, voy a echar en el momento que tengo que echar, porque sé que aquí, que además nosotros sabemos por experimentación, que esta plaga se trata cuando se ha alcanzado un 20% de eclosión. Entonces, cuando ya podemos predecir con ese modelo que estamos en el 20%, trataremos, no antes. ¿no? Entonces, yo creo que eso es pues el valor, ¿no? de todo este tipo de iniciativas. Y el reto es que llegue a quien le tiene que llegar Por esta supuesto. información. Llegará además porque nosotros, Intia, estamos al final a pie de campo y lo que es la transferencia de conocimiento y esa formación al agricultor la vamos a seguir haciendo. Aplicaremos tecnología de vanguardia, pero esa parte es importante que sigamos haciéndola. Aunque hablemos de otros sectores, a empresas, a industrias, ¿le aconsejas pasar por el laboratorio? Sin duda, porque además yo creo que es una oportunidad también para poner, para cooperar varias empresas. Yo, por ejemplo, desconocía que teníamos empresas en Navarra tan potentes y que hacemos cosas tan importantes. Y al final yo creo que hacer esa alianza de empresas y tener ese foro para juntarnos y poder conocernos, aparte de todo lo que hemos conseguido, creo que es importantísimo. Este es un buen foro para ello. Por supuesto. Aquí tienes mucho que descubrir. Te das una vuelta y fíjate cuánto talento hay aquí junto. Así es. Marta Goñi, muchísimas gracias y enhorabuena. Vale, muchas gracias.